Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bueno, siendo las Buenos 10:16, damos días. inicio a esta reunión, dando gracias primero a Dios por tenernos aquí presente y por permitirnos que lo tecnológico pues sea hoy del acceso de todos, porque recuerdan que ayer no pudimos. Entonces, vamos a empezar esta sesión. Ya estoy grabando para las personas que no van a poder estar. Vamos a empezar esta sección con la siguiente dinámica. La primera parte de esta sesión va a estar encaminada a mirar algunas dificultades, dudas del módulo pasado, que es el módulo 2. Luego voy a presentar el módulo 3. Voy a saltarme un poquito de la explicación de Sahuna, porque ustedes saben que en todas las presentaciones trato de explicar desde el principio cómo se entra, cómo se bajan las guías, los módulos. Y esto es con fines pedagógicos, porque ustedes saben que todos los días está entrando y todas las semanas está entrando alguien nuevo. Entonces lo hago desde cero para propiciarle a estas personas la información para el acceso. Sin embargo, este punto de cero hoy no se va a poder porque la plataforma Sahuna presenta algunos daños. Sin embargo, esto pues no es impedimento para que nosotros realicemos la presentación de este módulo, teniendo en cuenta que nosotros ya descargamos los módulos y las guías, y son estos los que nos van a direccionar en el desarrollo de la actividad 3. Si alguna persona a esta fecha no ha podido descargar las guías y los módulos, no hay problema porque yo se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Esto pues teniendo en cuenta que la plataforma presenta daños y no van a poder descargarlo algunos. ¿Listo? Entonces, nada, estoy muy feliz con este grupo. Es un grupo muy comprometido y vamos a hablar también de las posibilidades de que algunas personas se recuperen de algunas calificaciones que no han sido las mejores. Entonces, como primer paso, quisiera saber, bueno, también teniendo en cuenta que en la medida que digamos, existan menos dudas y que esto se esté dando en normal funcionamiento, pues también va a haber mayor posibilidad de discutir temas que son bastante interesantes. Entonces, hoy voy a tirar, digamos, la escaramuza de la llama para que esto se encienda en comentarios y en opiniones con unos temas que voy a poner relacionados con el módulo 1 y módulo 2, ¿sí? Entonces, en la medida que todo esté claro, vamos a tener estas posibilidades de diálogo, de debates, de aprendizaje y de intercambio. Entonces, cedo la palabra a la primera parte de, si tienen algunas dudas del módulo 1, del módulo 2, perdón, las vamos dialogando aquí y vamos aclarando. ¿Alguien tiene duda? Le cedo la palabra. Qué pena, instructor, sino que se me colgó. Perfecto. Con respecto al módulo 1, el módulo 2, perdón, ¿tienen alguna duda? Pues yo tengo algunas observaciones. Voy a esperar que ustedes comenten y voy a hacer algunas observaciones del módulo 2. Entonces cedo la palabra, están los micrófonos abiertos para alguna duda e inquietud que tengan con respecto a las actividades de este módulo. Si no hay duda e inquietudes, entonces podemos avanzar en algunas observaciones. Entonces, ¿les parece? ¿Nos parece, instructor? Bueno, con respecto a algunas observaciones del módulo 2, quiero comentarles que con respecto a la actividad donde ustedes tienen que evaluar propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo, bueno, aquí me disculpan, vos estoy aceptando personas. Listo. Bueno, con respecto a ese taller donde se evalúan las propiedades físicas, biológicas y químicas, quiero felicitar a algunas personas que
Cerremos la cámara, compañera. Quiero felicitar a algunas personas que entendieron plenamente el ejercicio, hicieron lo propio y por lo tanto en los comentarios les coloco comentarios como muy bien hecho, me gusta ese aporte, me gusta ese enfoque. Sin embargo, también hay algunas otras talleres que no tuvieron la mejor calificación, voy a hablar de eso, en el sentido de que ustedes saben que como estrategias en estos módulos hay actividades que son de evaluación interactiva, otras de evaluación directa en la plataforma, otras tienen que ver con talleres que ustedes desarrollan de manera práctica en el campo. Y ahí quiero hacer énfasis, porque en este tema de los talleres de propiedades físicas, químicas y biológicas, a mí me dan unos cuadros para que en estos cuadros complete la información. Y hay muchos que me envían la información del complete del cuadro, pero ustedes saben que todo procedimiento en estos ejercicios debe dejar unas evidencias, ¿sí? Entonces, yo aspiro que a los que no han entregado y los que ya de pronto entregaron con esta falencia, tengan la posibilidad de anexar las evidencias de estas prácticas. Ejemplo, si la guía me está diciendo, bueno, primero voy a limpiar el terreno, yo debo mostrar las evidencias de lo que estoy haciendo. Hacer una bola, tirarla al aire para mirar la consistencia, yo debo tomar registro de lo que estoy haciendo. En la prueba de acidez, yo debo tomar registro de lo que estoy haciendo. Esto entonces me deja bien claro de que el ejercicio está plenamente hecho porque es un ejercicio netamente práctico, ¿sí? Y no colocarlo como un lienzo, digamos, sin pintura, en el que solamente colocan unos datos fríos que, pues, deja mucho que decir cuando no se denota el tema de las evidencias. Ustedes saben que todo trabajo de campo, como mínimo, debe tener los resultados del trabajo de campo y las evidencias fotográficas de que se realizó. Entonces, evidencio que muchos de los trabajos que están enviando en este sentido no tienen los registros. Y no quiero pues generar suspicacia ni nada, pero cuando yo envío solamente los registros, yo estos registros los puedo tranquilamente hacer desde mi escritorio, ¿sí? Entonces, lo que da mayor tranquilidad son las evidencias fotográficas de lo que se hizo, ¿sí? No sé si hay alguien que quiere aportar algo, si quiere comentar algo. Entonces, mi objetivo aquí, y soy muy feliz cuando en el curso todos aprueban, porque eso evidencia de que hay ganas. Por lo tanto, las personas que tienen calificación en D, que es deficiente, tienen la posibilidad de reajustar el taller, consignando allí, digamos, los registros fotográficos que evidencian la práctica y avisarme, ¿sí? Vamos a tomar un monitor de aquí, de estas personas que no les fue tan bien, y el resto entonces se va a comunicar con él para que les informe nombre y ficha del curso. Recuerden que yo tengo 3 cursos y es más fácil cuando yo sé esta persona a qué ficha pertenece. Entonces, nombre, ficha del curso, solamente las personas que tienen D, deficiente, para que otra vez reajusten el taller con las evidencias fotográficas, me digan para eliminarles el intento y lo vuelvan a subir, ¿sí? ¿Alguien tiene la palabra? Profesor, lo digo pues desde mi parte, que lo Sí. que pasa es como estoy aprendiendo a manejar, digamos, que pasar las fotos a PDF y todo eso. Y fuera de eso, cada vez que me meto a las aplicaciones, porque todo lo hago desde mi celular, me pide que tengo que, digamos, registrarme para comenzar a pagar. Entonces yo cierro la aplicación, vuelvo y miro a ver cómo hago, pues como para hacerlo gratis, porque pues me parece pues, digamos, sí, de parte mía, no tengo la posibilidad de pagar todo lo que dice ahí, ni mensualmente, ni diariamente, como... Entonces lo que he hecho es por otro medio de aplicaciones, como meterme en el WhatsApp y todo eso, mandarlas a un lado a otro. Y lo único que pude mandarle ese día que yo hice, digamos, toda la evidencia en fotos y todo, fue una sola foto.
Ok. que fue el croquis, pero yo, digamos, en el WhatsApp puse pues el registro y todo, aunque fue muy, digamos, como muy poquita la información, viendo la de otros compañeros que fue más completa, pero si usted me da la oportunidad, obviamente yo miro a ver cómo hago un video de todo y ya se lo mando. Bueno, miren, en estos cursos virtuales lo importante es que muchas de las evidencias no solamente me queden a mí, sino que queden registradas en la plataforma, porque es el medio Ujú. virtual en el cual se desarrolla el curso. Entonces, la idea de videos es maravillosa, es genial, la aplaudo y me gusta, pero sería bueno que este tema de videos se comparta por el grupo de WhatsApp, pero no tanto en los trabajos porque se vuelve muy pesado, ¿sí? Entonces, yo considero que para el tema de los talleres, anexemos registros fotográficos para que podamos subirlo. Y si de pronto nos nace compartir nuestra experiencia con un video, subirlo al grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Me parece, profesor. Ok. Entonces, como les comentaba, porque muchas personas me dicen, pero digamos, te esfuerzas mucho en cosas que no, porque si la persona ya subió digamos, un taller que carecía de las evidencias, no tiene por qué ganar. Yo no soy así. Yo simplemente les comparto a ustedes, bueno, en este momento les puse deficiente por varias razones. Una, subieron el taller equivocado. Al subir el taller equivocado, la persona no está cumpliendo con el taller que se le está pidiendo en el instante. Entonces, le pongo deficiente y le pongo una nota, taller equivocado. Si esta persona, digamos, se pellizca al rato, me llama, me escribe, me dice, profe, sí, qué pena, me equivoqué. Yo, listo, no hay problema. Le borro el intento y al borrarle el intento también le borro la calificación. Esta persona lo vuelve a subir, ¿sí? La persona subió el taller sin las evidencias de imágenes, ¿sí? Entonces, deficiente porque carece de las evidencias de imágenes y este es el soporte más importante que tienen los talleres, ¿sí? La persona se pellizca también, sí, profe, qué pena, se me borraron las fotos, no pude subirlas o lo vuelve a subir, esto no tiene problema, pero sin embargo, a pesar de que esto me causa, digamos, retrocesos porque me toca devolver a borrar, yo soy feliz con que la persona entienda lo que se quiere hacer, aprenda de estos talleres y por supuesto gane, ¿sí? Entonces les pido el favor a las personas que hicieron los intentos de subir los talleres sin las evidencias fotográficas. Ustedes saben que siempre estos talleres deben de tener las evidencias fotográficas. Lo vuelvan a hacer, ¿sí? Me dicen porque hay que borrarles el intento que ya hicieron y que les tiene calificados como D para volverlos a subir. Si no lo pueden borrar, no hay problema tampoco, por una actividad no se va a perder el curso, ¿sí? Pero ahí se las dejo para que nosotros entonces tengamos en la dinámica hacer los talleres como deben ser. Y en ese orden de idea, presentarles también, voy a presentarles un ejemplo de talleres de otros cursos para que ustedes puedan observar cómo se ha presentado, digamos, estos talleres donde la imagen fotográfica de las actividades es importante. Ya les comparto. Aquí están viendo la imagen como un huerto. Sí, profesor. Miren, esto es un curso de suelos que también dirijo. Y miren que aquí está la evidencia, taller práctico, y esta persona empieza a tomar los registros de lo que está haciendo. ¿Sí ven? Es un taller que da mucha credibilidad, queda muy bonito, se aprende también de las imágenes, porque las imágenes, a pesar de que uno las ve ahí, las imágenes también hablan. Entonces, miren, esto evidencia que el proceso se está haciendo y es prácticamente la misma competencia que se está aplicando para el taller que a ustedes se les dejó. Voy a compartir otro aquí rápido, que es el último, para que ustedes puedan observar.
por ejemplo, otro taller. Aquí alcanzan a observar, miren, la persona delimita el terreno. Miren aquí. Yo no les pido a todos que lleguen a estos niveles de graficar así como está aquí. Sin embargo, solamente pido los registros de lo que están haciendo. Miren. Este, por ejemplo, es un taller para medir la acidez, pero desde otro método. Pero miren que todo lo va registrando. Entonces, quería solamente compartirles estos ejemplos para que ustedes pudieran observar talleres que dejamos y que se presentan con los registros adecuados, ¿vale? Entonces, a esas personas les repito, corregir, diría yo, esta es la palabra corregir, porque allá ya también les coloqué el mensaje. Es un tema de registros fotográficos de lo que ustedes hicieron en campo. Solamente eso, hacerme saber para borrar los intentos y recalificarles. Bueno, el otro tema tiene que ver con la persistencia de actividades que siguen sin enviarse, actividades que quedan como borradores no enviados. Entonces, a pesar de que se explicó en el módulo pasado, para este módulo siguen ocurriendo los casos de personas que dejan las actividades como borradores sin envío. Yo quiero recordarles que las actividades como borradores sin envío no las puedo ver, y al no verlas no puedo calificar lo que no veo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas que no se les que tienen estos borradores sin envío? Miren, yo hasta ahora, gracias a Dios, estoy casi que a tiempo en las calificaciones con todo mundo. Si han notado, todos están calificados, a excepción de las primeras actividades del módulo 1, porque como ustedes saben, estas actividades están abiertas hasta el final. Entonces yo califico toda esta semana, pero al final siempre aparecen 2, 3 más personas que no sabían del curso, que no sabían que había iniciado, y empiezan a enviar sus actividades. Por eso esas actividades, solamente estas primeras no están calificadas, pero el resto todas están calificadas. Entonces, si yo ya califiqué esto y a usted no le aparece su calificación, hay que revisar en los envíos. Posiblemente lo que hice fue que no alcancé a enviar, y ahí les aparece borrador sin envío. Básicamente, cuando me aparece eso, simplemente es completar el envío, darle clic en la parte superior izquierda, enviar, y me sale otro letrerito que me dice finalmente va a enviar, y yo le digo sí, y ahí ya me aparece otra connotación que es documento enviado para calificar. Debe aparecer así. Entonces, en este módulo no puse, digamos, el listado de las personas que tienen estos borradores, porque se supone que yo ya expliqué el proceso y el paso a paso en la sesión sincrónica pasada, y simplemente las personas lo que deben de hacer es revisar si su actividad envió. Si no envió, enviarla. ¿Listo? Entonces, hay muchas personas que están en stand-by con estas actividades que no envían, ¿sí? Simplemente es enviarlas, terminar de enviarlas para poder observarlas y calificarlas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, Bueno, señor. Como vamos clarito, profe. Ok, hay otro taller del módulo 2, donde básicamente a mí me dicen, usted tiene estas condiciones en este terreno, este es un terreno que tiene pendiente, es decir, me están dando un enunciado para que yo analice el enunciado, y con base en este enunciado yo elija un cultivo y sus fases, como son la limpieza, el trazado, el establecimiento, y con estas condiciones que ya me están dando, yo elijo ese cultivo y determino qué voy a implementar de las prácticas que ya conocí en el módulo, ¿sí? Entonces, algunas personas, son muy pocas, no han entendido de pronto que tenemos que escoger un cultivo y con base en esas condiciones plantear, por ejemplo, qué labranza voy a hacer.
ya ustedes vieron en el módulo los tipos de labranza. Simplemente es consignar qué tipo de labranza y por qué, ¿sí? Qué limpieza del terreno voy a hacer. Y simplemente es eso. Me están dando el enunciado con las condiciones del terreno y luego me dicen, escoja un cultivo para que usted lo establezca desde cero, teniendo en cuenta cada uno de las labores de establecimiento de la práctica agroecológica y luego proponga qué va a hacer. Simplemente es eso, ¿sí? Algunos no han entendido el ejercicio. Otros, pues, han colocado el croquis, muy chévere, a otros no. Sin embargo, pues, lo que estoy mirando más bien son el tema del establecimiento. El croquis es interesante, pero estoy mirando mucho más el tema de establecimiento. Entonces, estas son las dos actividades presentes ahí. Creo que no hay ningún problema, pero a veces no se entiende, ¿sí? Básicamente, estas son las observaciones y estas observaciones también están consignadas en la plataforma. Si ustedes observan, hay observaciones del módulo 1, observaciones del módulo 2 también. ¿Listo? Bueno, paso siguiente, ya dejando esto en claro cuáles son las observaciones que se quiere. Voy a hacer un pequeño espacio de análisis porque precisamente cuando no hay muchas dudas, esto da tiempo a que nosotros podamos discutir sobre temas importantes, prender, digamos, la llama para discutir, ¿sí? Entonces, hoy quiero discutir algo, voy a presentarles imágenes y esto lo observé en el módulo 1 y módulo 2 y quiero que a partir de aquí se centre en una discusión de ustedes en la que pues también voy a participar humildemente. Voy a compartir imagen. ¿Aquí alcanzan a observar esta imagen? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, la imagen que ustedes están viendo ahí del señor Durkheim es el padre de la edafología o padre de las ciencias del suelo. Esto haciendo alusión al módulo 1, al módulo 2, perdón, al módulo 1, sí. Entonces, yo leo también los módulos como ustedes, ¿sí? Y a partir de esta lectura, interpreto o quiero que interpretemos entre todos y entra a discusión esta palabra. Esto está al inicio del módulo, dice. Y esta es una palabra que identifico en mis etapas de estudio de suelo como una palabra netamente de Durkheim, que es el padre de las ciencias del suelo. Dice, en el módulo dice, para efectos de estudio del tema, se considera el suelo como la capa superficial de la corteza terrestre en la cual se sostiene la planta, ¿sí? Esas son palabras del padre de la ciencia del suelo, Durkheim. Mi pregunta es, y es una pregunta de debate, para este módulo, ¿ustedes están de acuerdo con esta palabra? Durkheim, repito, padre de la ciencia del suelo, considera el suelo como la capa superficial de la corteza terrestre en la cual se sostienen las plantas. Yo quiero que ustedes hagan un análisis. Miren que en esta parte de aquí, pues el módulo lo coloca en punto seguido. Esta capa es un sistema vivo con elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Esta es una parte adicional de lo que decía Durkheim, porque lo que decía Durkheim básicamente es hasta aquí. Sin embargo, en el módulo lo armonizan colocándole estas partes, estas otras partes que son elementos de los suelos, ¿sí? La parte gaseosa, líquida, sólida. Pero quisiera que analizáramos esto que es del módulo 1 y que de pronto pasó desapercibido. ¿Consideran ustedes que el suelo es una corteza terrestre solamente que sostiene las plantas? Profe, pues a mi parecer el suelo es vida y de ahí hay que partir. Entonces, este es fundamental para las plantas, para la supervivencia del ser humano, pero desafortunadamente no lo vemos, una gran mayoría no lo han tenido en cuenta y es destrucción y destrucción. Por eso es el cambio climático hoy por hoy. Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. ¿Algún otro compañero que se quiera unir a esta llamita que estamos
tirando para encender este debate, porque yo quiero, una vez que ustedes hagan sus aportes, quiero explicarle cuál es la connotación de lo que dijo este científico hace muchas décadas y cuál es la connotación al día de hoy, cuáles son sus implicaciones. Entonces, escuchen. Instructor, yo había levantado la mano, pero de pronto creo que por la compartir pantalla no se ve. Sí, la no estoy completa, entonces no veo acá. Sí, sí, señor. No, descuide. No estoy completamente de acuerdo con esta postura, ya como lo manifestaba el compañero anteriormente, pues es más que eso, ¿no? Y además el suelo no es simplemente como la capa superficial o esa capa más externa que podemos ver, sino que todos los minerales que se encuentran y las rocas que se encuentran a mayores profundidades, pues también hacen parte de este sistema vivo como tal que es el suelo. Incluso aún con esta adición que se realizó de que es una capa, que es un sistema vivo con elementos sólidos, líquidos y gaseosos, se está dejando de lado también allí a la materia orgánica y los microorganismos y organismos de mayor tamaño que viven en el suelo y que realmente permiten que ciclos de fertilidad se mantengan allí. Y no solamente ese suelo sirve para sostener las plantas, porque pues suelo no es igual a sustrato, sino que también es como el medio a través del cual se pueden alimentar las plantas, que toman las plantas todos sus nutrientes, ya que mayormente es por parte de las raíces que se encuentran en el suelo. Excelente, me gusta el comentario. ¿Alguna otra persona que quiere participar? Recuerden que no estoy viendo las manitos, por lo tanto pueden hablar. Pues yo le aporto también ahí que es como digamos, la base de los ecosistemas, porque pues recordemos que todos se dan la mano para subsistir y pues yo diría que uno de los más importantes sería el suelo. Ok, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios, me uno a esos comentarios, me identifico con ellos. Y bueno, quiero aportar en esta charla esta palabra que dice Urcochaet y mostrarle a ustedes las consecuencias que tuvo esta palabra, que es una palabra muy plana en la definición del suelo, que es algo tan complejo. Entonces, perdón, él plantea al suelo como una capa superficial de la corteza terrestre en la que se sostienen las plantas. ¿Quién era Urcochaet? Urcochaet era un científico académico ruso y como ustedes saben, en las localidades rusas casi siempre los suelos se permanecen cubiertos de capas de hielo, son permafrost. Esto significa que lo que veía Urcochaet eran suelos que se apartan del resto del suelo en los otros lugares del mundo, por decir en los lugares tropicales. Entonces, una de las características de estos suelos es que son suelos maduros, son suelos ya formados, que tienen poca vida y aparte de eso tiene hielo. Entonces, él los consideraba solamente como una parte importante, pero que sostenían solamente la planta, ¿sí? Dejando de lado otras potencialidades del suelo. A partir de aquí, entonces, muchos científicos se pegan, por decirlo así, para decir, bueno, el suelo es solamente un sostén, no es nada más. A partir de esta conceptualización donde el suelo solamente es un sostén de la planta, se crea entonces la agricultura hidropónica, porque se dice, bueno, el suelo es un sostén solamente de la planta. Entonces, como es un sostén, es como una especie de cáscara. Entonces, nosotros podemos hacer agricultura sin suelo porque esta solamente es un sostén. Este no es el medio fundamental de la planta, es solamente un sostén. Entonces, la hidroponía propone sostener a la misma planta sin la presencia del suelo, ¿sí? Entonces, lo sostiene en otros medios como son el agua o como dijo la compañera, en medios que no son suelos, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, se consideró, bueno, hagámosle un boom a la agricultura sin suelo, porque el suelo no es importante. Lo importante son los nutrientes. Entonces, estamos considerando el suelo como una esponja que contiene esos nutrientes, que si nosotros extraemos esos nutrientes, el suelo entonces ya no tiene ninguna función, ¿sí? A partir de aquí se empiezan a hacer también las investigaciones sobre fertilizantes, que son soluciones, que son sales
Y a partir de entonces esta palabra todo cambia en la agricultura, porque el suelo no se considera como algo importante o fundamental para la planta, solamente como un sostén. Entonces miren aquí en las imágenes, en esa parte, en las zonas de Rusia, como los suelos son permafrost, para quitarle esa capa de hielo utilizamos tractores, ¿sí? Para limpiar esa parte del suelo, para arar el suelo. Pero entonces con este concepto plano de Durkheim, nosotros estos mismos tractores los trasladamos a estas zonas que son zonas tropicales. No es lo mismo. Estos son suelos maduros, suelos ya formados que tienen muy poca vida. A estos suelos que se están formando en las partes tropicales todos los días, donde hay organismos que son anaeróbicos, organismos que son aerobios. Y cuando usted traslada esta tecnología de tractores para arar el suelo acá en estas zonas donde hay vida, usted invierte los suelos. Entonces organismos que están en la parte de abajo, que son anaerobios, suben o se revierten y mueren. Y organismos que son aerobios, que necesitan oxígeno, que están en la parte de arriba, y al intercambiar el suelo, voltearlo, van a la parte de abajo, mueren. Entonces, miren cómo con las connotaciones planas que nosotros asumimos, entonces se lleva a la degradación de los suelos. Es por eso que en un intento de revertir, digamos, esta palabra que es un tanto plana y mal entendida, entonces complementan la palabra como un sistema vivo con elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Hoy en día, esta palabra de Durkheim, considerada el padre de las ciencias del suelo, retumban sobre los principales centros académicos, en las principales carreras de agronomía. Entonces, para los agrónomos, el suelo es algo donde nosotros podemos arreglarlo. Simplemente le metemos maquinaria, fertilizante y lo arreglamos, desconociendo en algunas medidas que el suelo es un sistema vivo completamente. Entonces, esto lleva a que nosotros degrademos los suelos como esto que vemos aquí, ¿sí? El suelo es un sostén solamente, no lo consideramos como algo vivo, como algo que es dinámico en los tres componentes, lo físico, lo químico y lo biológico. Los tres se necesitan, y máximo en las zonas tropicales, donde la dinámica de nutrición tiene que ver con la hojarasca y con la materia orgánica, como lo dijo la compañera, ¿sí? Entonces, quería hacer esa reflexión sobre el módulo 1 porque pude observar esta palabrita, analizarla y mostrarles a ustedes todas las repercusiones que tienen palabras planas sin entender el contexto de lo que es sistema. Para mí, en un concepto muy humilde, el suelo no es solamente un sostén de las plantas, el suelo es todo un sistema vivo, un sistema además dinámico en el cual los tres elementos se incorporan y dinámicamente se relacionan, lo físico, lo químico y lo biológico. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna discrepancia con mi observación? Estamos de acuerdo, profesor. O estoy de acuerdo. Pero por ok. Entonces quería comentarles esta partecita que viene en el módulo 1. Me pareció interesante discutirla porque cuando hay tiempo, digamos que no hay tanto atraso o tantas dudas, podemos discutir estos temas. ¿Listo? Entonces, del módulo 2, también saqué este extracto. Dice, la agroecología como disciplina científica estudia los componentes de un sistema agrícola, sus interacciones y la manera de intervenirlo con prácticas que promueven la sostenibilidad. Y aquí les muestran una imagen donde dice algunas prácticas de la agricultura ecológica. A partir de aquí yo quería comentarles una experiencia que tuve hace como 9 años en la ciudad de Cúcuta. Asistí a un evento de agricultura ecológica y en el evento presentaron a uno de los ponentes, un experto, una persona con un palmarés académico bastante amplio. Y la primera diapositiva que presentó decía cultivo agroecológico del maíz y mostraba unas plantas de maíz y en el título era eso,
cultivo, manejo agroecológico del maíz o cultivo agroecológico del maíz. ¿Qué piensan ustedes de esta reflexión? Cultivo agroecológico del maíz. Pues creo que conoce una parte muy pequeña de lo que es lo ecológico en los cultivos, ya que solo, digamos, hace énfasis en el maíz. Ok. ¿Quién más quiere aportar aquí? Bueno, les comento que la experiencia cuando yo vi esto en la presentación de la persona, yo discrepé. Pues yo estaba mucho más joven y bueno, soy de los jóvenes que no se tragan las cosas. Discrepé del experto y le dije que no estaba de acuerdo con el título porque para mí no era un cultivo agroecológico del maíz. Y pues todas las personas que estaban ahí, pues querían, prácticamente casi me sacan del evento. Pero yo esto lo soporto en algo que ustedes acaban de conocer también en el módulo 2. Ustedes en el módulo 2 vieron los principios de la agroecología. Uno de los principios y el más importante para mí, se los voy a explicar por qué. El principio más importante y sobresaliente de la agroecología es la diversificación. Entonces yo no puedo presentar como cultivo agroecológico un monocultivo de maíz. No es un cultivo agroecológico, ¿sí? Es un cultivo de maíz con un enfoque de agricultura ecológica o con un enfoque de agricultura orgánica, pero no es un cultivo agroecológico. Y lo acabo de responder. Si uno de los principios de la agroecología es la diversificación, no tiene por qué mencionarse como cultivo agroecológico algo que es un monocultivo, así haya sido tratado con abonos orgánicos. Entonces, mi discrepancia era esa, no es un cultivo agroecológico, es un cultivo de maíz con un enfoque en agricultura ecológica o orgánica. ¿Qué consideran de ustedes de la discrepancia de este joven que en ese tiempo pues era bastante rebelde, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes o ustedes están de acuerdo con lo que decía el experto, de acuerdo a lo que han leído? Estoy de acuerdo con lo que dice usted, profe, ya que, digamos, hay que tener un equilibrio para no atraer plagas, pues. Ok. ¿El resto? ¿Qué dice el resto? Pues yo estaría de acuerdo con su planteamiento, instructor. Sin embargo, pues también estaba ahorita como reflexionando un poco entre las diferencias. Pues uno debería suponer que hay como que existen unos principios básicos de agroecología, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de agroecología en América que hablar de agroecología en Europa. Entonces, por lo menos estaba pensando ahora en esos países europeos que tienen muchos sellos de alimentos producidos ecológicamente, pero en realidad eso se traduce en orgánico. Entonces, Claro, pues ahí podría haber una diferenciación grande, ¿no? Sí, por supuesto que no sería, que un monocultivo no puede considerarse como un agroecosistema agroecológico porque no respeta ese principio de biodiversidad, tampoco uno de ciclaje de nutrientes, porque pues seguramente, o sea, ¿qué materia orgánica se le aporta realmente a ese suelo? Si no es solamente lo que produce el maíz, si estamos manejándolo como un cultivo y probablemente con suelos descubiertos. Que no se apliquen agrotóxicos clase 1, pues es una cosa, pero no es lo mismo que algo producido bajo principios agroecológicos. exactamente. Entonces, también lo que quiero comentar es que de un tiempo para acá la humanidad ha tenido más conciencia de lo que consume y cómo se produce. De aquí entonces la importancia que hoy le damos a estos cursos o a estas conceptualizaciones como la agroecología. Sin embargo, también tenemos que reconocer que en esa importancia que le estamos dando, la agricultura convencional se está enmascarando con la agroecología. ¿Por qué? Porque la agroecología en estos momentos es el boom. Entonces estamos tratando de meter gato por liebre, si me permiten la palabra. Sistemas que han venido siendo manejados convencionalmente, pero que un tiempo para acá se consideran agroecológicos porque consideran que el agroecológico es lo que está, digamos, es la tendencia, ¿sí? Entonces no podemos caer en estos debates y precisamente aquí viene mi reflexión. No podemos caer en estos debates sin los análisis. Si a mí me presentan
un técnico o en un debate o en un congreso, el manejo agroecológico de un monocultivo entonces no es agroecológico, es un manejo con ciertos modelos como son orgánicos o como son biodinámicos o como son de la agricultura ecológica, como ustedes ya lo leyeron, pero no agroecológico, porque la agroecología no son prácticas, la agroecología son principios y estos principios se llevan a la práctica a través de los modelos. Estos modelos son la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, cuya conceptualización se deriva de la agroecología, pero cada una siguiendo sus pasos. Entonces podríamos considerar de cierta forma, y me disculpan el símil, la agroecología como la Biblia y esos modelos, esas prácticas como, digamos, los que llevan ese mensaje al resto de las personas, es decir, los discípulos, ¿sí? Entonces no podemos considerar un monocultivo como agroecológico cuando rompe uno de los principios más importantes, que es la biodiversidad, ¿sí? Y ahí quería también comentarles un pequeño ejemplo de algo que viví hace algunos años, y es que cuando llego al aeropuerto de la ciudad de Cali, hace como unos 6 años, me encuentro con que el chontaduro, yo creo que todos conocemos el chontaduro, ¿cierto? Bueno, me encuentro con que el chontaduro, la bolsa de chontaduro, con 3 chontaduros valía 10.000 pesos. Entonces a mí me parecía eso absurdo, que el chontaduro estuviera a un precio tan alto. Entonces empiezo a notar que la producción del chontaduro, que en el Pacífico es muy común, empezó a descender. Y empezó a descender y a generar esos precios por el tema de escasez, empezó a generar unos precios muy altos. Entonces, cuando uno empieza a mirar por qué desciende la producción del chontaduro, se da cuenta que hay un causante, y es el Rhinchosporum palmarum, que es un cucarrón. Y empezaron a combatir las parcelas donde había chontaduro fuertemente con agroquímicos. Para mi concepto, estamos agravando la situación. Vamos a mirar cuál era el contexto de producción del chontaduro. Las parcelas en el Pacífico donde se establece el chontaduro son parcelas que están en medio del bosque. La primer barrera que tienen estas parcelas es el bosque, con las palmas naturales como el naidí, como el milpezo y otras. Después usted llega a las parcelas de estas personas y son parcelas diversificadas. Por lo general tienen cultivos principales como el chontaduro, tienen musáceas, que son plátanos, bananos, tienen también piñas. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? El Rhinchosporum palmarum, que es un cucarrón, él antes de llegar a la parcela que estaba rodeada de bosque, llegaba primero a las palmas, a las otras palmas que son, digamos, familiares de la palma del chontaduro, a la palma del milpezo, a la palma del naidí, y consumía el milpezo del naidí. Pero por el uso irracional del hombre a través de la tala del bosque, muchas de estas especies que eran barreras vivas empezaron a perderse. Entonces, el Rhinchosporum palmarum, el cucarrón, ya no tenía estos distractores en el bosque, sino que llegaba directamente a la parcela. En algún momento al productor le dijeron, bueno, pero usted está perdiendo mucho espacio, porque mire que aquí tiene unas plantas de chontaduro, pero está perdiendo espacio porque acá tiene otras de piña, y eso le quita espacio para la producción del chontaduro. Quite la piña y quite el plátano. Entonces, el productor quitaba la piña, quitaba el plátano, obedeciendo a lo que le dice el técnico, y aumentaba su cultivo de chontaduro, ¿sí? ¿Qué vino a pasar con esto? Vino a pasar que interrumpimos el sistema de diversificación en la cuales habían algunos enemigos naturales del cucarrón asociados a los otros cultivos que él quita. Y aparte de eso, el cucarrón, antes de llegar a la palma, consumía la piña. Es decir, la piña funcionaba como un cultivo trampa porque al chontaduro le gusta lo dulce, y quitamos la piña. Entonces, aparte de que quitamos la palma del naidí, la palma del milpezo, que eran los principales productos que consumía primos del milpezo, del chontaduro, perdón, quitamos también la piña, que era el segundo producto que
que consumía. Cuando ya el cucarrón consumía la piña, se cansaba, se iba y el chontaduro quedaba intacto. Pero modificamos el agroecosistema y aún más con unas tecnologías locales que se llaman marotas, que utiliza el productor para trepar la palma a lo más alto. Con este sistema, el productor le quitaba las espinas a la palma de chontaduro, que son las defensas naturales. Entonces, simplemente, ¿qué hicimos? Quitamos las barreras naturales de consumo del cucarrón, que era el naidí, el milpeso, por la tala del bosque. Luego, para ampliar y extender los cultivos del chontaduro, quitamos la piña. Y luego le quitamos también las defensas al chontaduro, que eran las espinas. Esto generó, junto al cambio climático que ha modificado las temperaturas en ciertos lugares de Colombia, esto generó una explosión demográfica del cucarrón, el cual se convirtió en plaga porque nosotros mismos modificamos la situación de diversificación que había en el sistema y con ello los hábitos del cucarrón, y modificamos también favorablemente al cucarrón la situación para que éste empezara a crecer demográficamente. Lo volvimos plaga. Entonces, aludiendo a un concepto de la doctora Clara Nichols, que fue mi profesora, ella dice, en la medida que haya diversificación de los cultivos, estos van a tener también diversidad de insectos y estos van a ejercer mayor control sobre lo que consideramos algunos enemigos naturales de los cultivos. Entonces, nosotros a veces modificamos estas situaciones y nosotros mismos traemos el problema. Entonces, no miramos el sistema, sino que miramos la particularidad del problema. Apliquemos químicos, ¿sí? Y como consecuencia de esto, entonces, al aplicar químicos, estamos haciendo más resistente al mismo cucarrón y aparte de eso, estamos matando a la población benéfica que controlaba el cucarrón naturalmente. Aparte de eso, como decía la compañera, otros elementos, plantas que hacían parte del agroecosistema no nos van a aportar la materia orgánica que nos aportaban, ¿sí? Entonces, miren cómo la diversificación para mí es uno de los elementos, ejes y articuladores de los agroecosistemas. ¿Algún punto de vista frente a lo que planteo? Hola. No, ninguno. Antes nos estás enseñando otros puntos de vista y a tener en cuenta otras cosas que son novedades. Perfecto. Bueno, entonces, con esta pequeña intervención que permiten el debate y que nos emocionan a veces en discutir estas cosas que son importantes, no solo para la sociedad colombiana, sino para el resto del mundo, porque ustedes en algún momento pueden viajar y pueden compartir estos conocimientos en otras partes del mundo. Entonces, quería compartirles ese espacio de debate que me parece novedoso para este tipo de capacitaciones virtuales, donde no hay casi interacción, pero yo quiero hablar y yo quiero escucharlos también. Ya presentamos entonces algunas observaciones del módulo 2, dejamos claro qué se quiere y dejamos claro también qué está mal. Vamos a presentar entonces el módulo 3. Afortunadamente, pues yo ya tengo descargado todas las guías y todas las guías y los módulos. Entonces vamos a presentar el módulo 3, vamos a presentar la guía de aprendizaje. Voy a compartírsela. Ya ustedes saben, porque ya lo hemos visto tanto en la grabación sincrónica 1 como en la 2, por dónde se descargan los módulos, por dónde se suben las actividades. Y yo les decía que a ustedes que esto era algo muy lineal. Lo que ustedes aprendan, los pasos que ustedes aprendan en la sesión sincrónica 1 van a ser los mismos para descargar los módulos y enviar las actividades del módulo 2 y así mismo para el 3 y así mismo para el 4. ¿Listo? Entonces, no nos causa ningún perjuicio el hecho de que no tengamos la plataforma porque ya sabemos por dónde vamos a descargar el módulo perteneciente a esta semana y también la guía.
Corresponde entonces presentarles únicamente el módulo y la guía, porque ya sabemos por dónde descargarlo. ¿Alcanzan a ver la guía? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este módulo es importante porque nos permite a través de él tener conceptualizaciones técnicas sobre prácticas y métodos de manejo ecológico para la nutrición de los cultivos, ¿sí? Entonces, aquí les presentamos la primera actividad que van a realizar. Dice, identificar el proceso de preparación de un biofertilizante, ¿sí? Entonces, en términos sencillos, ustedes lo que van a elegir es un biofertilizante de los que ya leyeron en el módulo y a través de un diagrama de flujo o diagrama de proceso, como lo quieran llamar, como este, ustedes van a decir, bueno, este biofertilizante se elabora así siguiendo estos pasos. Yo les compartí, antes de iniciar la sesión, les compartí al grupo de WhatsApp un video en YouTube donde les explican cómo hacer un diagrama de proceso. El diagrama de proceso lo pueden hacer a través de internet. Hay unos sitios web donde ustedes les ofrecen las maquetas de los diagramas para hacerlos. Ustedes deben de leer, conceptualizar cómo se hace, cuáles son los principios, las fases, y luego con eso pueden irse a la web y allá hay unos diagramas ya preelaborados y ustedes en línea pueden hacer sus diagramas y descargarlos. La otra forma que pueden hacerlo es a través de la inventiva, ¿sí? Word tiene algunas figuras con las que podemos hacer diagramas también, ¿sí? Es más engorroso, pero también podemos hacerlo. En el caso extremo de que no puedan hacerlo de otra forma, también les voy a aceptar a mano, ¿sí? Porque aquí vamos a aceptar las posibilidades que tengan cada quien. Hay personas que yo sé que en este curso no manejan muy bien las herramientas ofimáticas. Entonces, si no lo sé manejar bien, pero tengo una regla y tengo un buen marcador, puedo hacerlo a mano y después de hacerlo, tomar la imagen y subirlo. También lo acepto. Esto no es razón de pérdida. También lo acepto. Lo que me interesa ver es la aplicabilidad que ustedes están expresando en ese diagrama. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe, incluso aprovecho en este instante que me nace de pronto una inquietud para que de pronto los otros compañeros que pues no han podido o no tienen la manera, la facilidad de expresión de una manera como técnica, pues también que de pronto aporten sus ideas desde sus puntos de vista, no necesariamente de una manera técnica. Bueno, nótese que aquí en el diagrama hay algunas figuras geométricas diferentes y estas figuras geométricas diferentes para representar los procesos. No todos los procesos son iguales. Si yo coloco este rectángulo en toda la figura, significaría o estaría dando a entender que todos los procesos son iguales. Entonces, para algunos procesos donde hay diferencias en la realización del proceso, podemos utilizar convenciones como estas figuras, ¿sí? Aquí hay una parte que dice sí, otra parte que dice no, porque ustedes cuando están elaborando un proceso, al aplicarle ciertas medidas o ciertos ingredientes, elaboran otras cosas. Entonces, si yo voy a realizar tal cosa, yo aplico tal cosa y voy a obtenerlo, sí. Si no voy a realizar esta otra cosa, entonces no, porque voy a obtener es otro producto. Por eso ustedes ven estas demarcaciones con estas convenciones. Entonces, ahí en el video pueden aprender cómo se hace. Y a través de la web también, como les repito, también hay una forma donde le muestra. Si no son de los medios tecnológicos, si no manejan mucho estas herramientas que les estoy mostrando, también pueden hacerlo a mano, también lo valgo. Lo que me interesa es el concepto.
¿Listo? Pero eso sí, como ya lo expliqué anteriormente, a mano significa legible y que al tomarle la foto se pueda observar, ¿sí? Yo no tengo problema en eso. Aquella persona que está en la finca donde no hay internet y que sale al pueblo a coger internet para esta charla, ya sabe, lo puede hacer con una reglita, con su hoja y luego le toma la foto y lo sube. ¿Listo? Solamente que quede visible. No es más. Para que vean que en estos procesos no nos ponemos tampoco muy exigentes. Lo que queremos es observar que se entienda. ¿Listo? Entonces la evidencia para esto es el diagrama. Ustedes eligen un biofertilizante a elaborar de los que han leído en el módulo y con la lectura y la conceptualización de su proceso van a plasmar este proceso en un diagrama. ¿Vale? Entonces aquí ustedes colocan inicio del biofertilizante tal. El siguiente paso es hacer tal cosa. Por acá nos desviamos a la selección de tal cosa. Por acá la preparación de tal cosa. Acá seguimos con tal cosa. Hasta que ustedes hagan un diagrama que sea lógicamente entendible el proceso. La segunda actividad tiene que ver con un foro. Y para responder ese foro, que es un foro temático, es decir, un foro técnico, ustedes deben de responder las siguientes preguntas que aquí están demarcadas. Aquí las demarco en azul. Dice, ¿qué ventajas y desventajas tiene para usted el manejo agroecológico? Entonces ustedes acá hacen su consulta o plasman lo que ustedes consideren en una hojita, responden esa pregunta. Lo segundo dice, comparta la experiencia práctica de la vida real, si la tiene, y las recomendaciones sobre esta práctica en los demás participantes del foro. Tercero, comente la participación mínimo de 2 compañeros más, es decir, si otros compañeros hicieron hicieron este ejercicio y lo compartieron, yo puedo ingresar, mirar el de ellos, analizarlo, leerlo y decir, hombre, me gusta o este punto de vista me parece que estaría mejor si le complementamos esto. Es decir, voy a comentar mínimo a 2 compañeros más y voy a responder básicamente estas 2 preguntas y a subirla en el foro. ¿Listo? El foro temático está disponible en las actividades que ustedes van a presentar. Ahí dice foro temático. Ustedes ingresan ahí y ahí les aparece, simplemente les ponen el título foro temático y escriben o pegan lo que ya ustedes diligenciaron en otro documento. Lo pegan ahí y lo envían como un foro. ¿Hasta aquí hay algunas dudas sobre las actividades a realizar? Sí, profe. Ahí estamos de acuerdo, profe. Bueno, si tienen alguna duda, no valga la redundancia, no se limiten, que aquí estamos entre compañeros, estamos entre personas que les gusta esto, ¿sí? Y cuando a nosotros nos gusta, esto no es trabajo, esto es disfrutar, compartir con ustedes. Entonces, el tercer aspecto que vamos a realizar es la elaboración de un plan de fertilización agroecológica. ¿Listo? Entonces, para esto, vamos a leer la guía de aprendizaje y básicamente, en resumen, van a tomar un cultivo y a partir de ese cultivo ustedes van a hacer una búsqueda bibliográfica sobre ese cultivo. Van a mirar las exigencias nutricionales del cultivo y las deficiencias que sufre. Y a partir de esto, entonces, que esta investigación es la que va a sustituir, por decirlo así, el análisis de suelo, entonces nosotros vamos a proponer un plan de fertilización. ¿Yo qué les propongo? Que en ese plan de fertilización, que puede ser en una tablita, ustedes consignen el cultivo, puedan consignar la etapa en la que van a aplicar el fertilizante, es decir, en la siembra, después de la siembra, durante la cosecha, es decir, que vayan estableciendo esas etapas del cultivo. 2, ¿qué clase de fertilizante vamos a utilizar? ¿Un fertilizante líquido, uno sólido, los dos?
qué cantidades vamos a utilizar y qué queremos aplicar con ese fertilizante. ¿Listo? Es lo que les propongo para el plan. ¿Listo? Sin embargo, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, que sea un plan de fertilización con lo que se pide en la guía de aprendizaje. Básicamente, ¿qué se pide? Elegir el cultivo, estudiar o investigar sus requerimientos nutricionales y deficiencias y con ellos elaborar un plan. Si ustedes no tienen claro cómo hacerlo, les propongo eso. Elaborar un cuadrito donde ustedes establezcan qué etapa del cultivo, en qué etapa del cultivo van a aplicar el fertilizante, si en etapa de siembra, si en etapa después de la siembra, durante la cosecha, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué clase de biofertilizante vamos a utilizar? ¿Uno líquido, uno sólido? ¿Qué estamos aportando con este fertilizante y qué cantidades vamos a aplicar? ¿Sí? Si en el caso sólido vamos a aplicar por planta cuántos kilogramos o por hectárea cuántos kilogramos. Esto lo vamos a hacer cada cuánto. ¿Sí? ¿Y qué queremos aplicar con ese fertilizante? ¿Listo? Si yo quiero aplicar, por ejemplo, una base nitrogenada porque hay deficiencias para el cultivo, entonces yo puedo aplicar estiércol y explico por qué. Porque el estiércol tiene una base de nitrógeno grande. O puedo aplicar un abono con una base de plantas leguminosas, porque las plantas leguminosas ya sabemos que tiene también una base de nitrógeno alta. Si yo quiero aplicar fósforo porque la deficiencia es en fósforo, entonces yo busco qué elementos orgánicos tienen fósforo para aplicar en ese compost que voy a aplicar, pero debo explicar por qué lo elijo, ¿sí? Entonces, básicamente, etapa del cultivo en que lo aplico, es decir, siembra, después de la siembra, durante la cosecha, qué sé yo, qué cantidades voy a aplicar, qué fertilizante voy a utilizar, si es uno líquido, uno sólido, los dos, ¿sí? Y qué cantidades voy a aplicar. Básicamente eso. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda. Aquí traté como de interpretar para ustedes qué se requiere, consignarlo y enviarlo por su enlace correspondiente, no en otro enlace, por el enlace que nos pide, ¿sí? Dejo las puertas abiertas por si hay alguna duda para este tipo de talleres que nos tocan en este módulo. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? No, señor. ¿Y el resto No, estamos señor. iguales? Ninguna duda. Bueno, entonces aquí ustedes entienden que cada vez que la información llegue, que ustedes saquen el espacio, hagan el esfuerzo, que los felicito también, y asistan a esto. Casi no va a haber pregunta en el WhatsApp, porque aquí el paso siguiente, ¿cuál es? Leer los módulos juiciosamente, leer las guías de aprendizaje y ponernos a hacer la actividad. El WhatsApp básicamente queda para casos de emergencia, cuando la plataforma no funciona, cuando no hemos podido enviar, pero en este caso hay un as bajo la manga. Recuerden que las actividades yo las programé no por semanas, como hacen otros instructores. Yo las programé para que estén abiertas todo el mes, que es hasta el 21 de este mes. Entonces, como me preguntaba una compañera, me llamó ayer y me decía, profe, estoy preocupado porque no alcancé a enviar la actividad de esta semana. Y yo me reía porque yo decía, realmente no está pendiente de las informaciones que estamos dando. Recuerden que si usted no hizo la actividad 1, puede hacerla en cualquier momento porque están abiertas. Si usted no hizo la actividad 2, en cualquier momento están abiertas. Y esto lo hice inteligentemente porque sé que la plataforma es vulnerable y se puede dañar. Entonces, si no la dejo abierta, significa que la semana donde ustedes, que yo cerré, significa que no podrían presentarla porque ya pasó y la plataforma se dañó. Sin embargo, aquí no hay justificación para decir no presenté la actividad, porque usted hasta el último día puede presentarlas todas si quiere. ¿Listo? Es más trabajo para mí, pero asumo tener más trabajo siempre y cuando ustedes también hagan el esfuerzo de hacer las actividades.
¿Listo? Esta semana me voy a dedicar a calificar los que faltan del módulo 1, los del módulo 2, y estaríamos al día esperando las actividades del módulo 3, ¿vale? Yo les dije como estrategia, les recuerdo, dejo el día lunes como punto muerto para que ustedes el día lunes descarguen los módulos, descarguen las guías, las lean, y si tienen alguna duda para el día martes, que son las sesiones sincrónicas, pregunten durante este encuentro. Para el día miércoles, como hoy me dedico a calificar y a responder alguna duda por si queda alguna duda de esta charla, para el día jueves me dedico a responder foros de la gente nueva que sigue entrando a veces o preguntándome por el teléfono. Y para el día viernes responder otra vez foros por si hay alguna duda. No quiere decir que el día miércoles y viernes sea obligación de que ustedes pregunten, porque si todo está claro, no hay preguntas y no va a haber respuesta porque todo está claro. ¿Listo? Entonces, básicamente les recuerdo, como resumen para concluir esta charla, que las actividades del módulo 3 tienen que ver con el tema de fertilización agroecológica para el nutrimento de las plantas, y básicamente les van a pedir 3 cosas. El 1 tiene que ver con un diagrama sobre un biofertilizante que ustedes elijan, y en este diagrama van a simplificar los procesos o los procedimientos con los cuales ustedes van a elaborar su biofertilizante. Como tarea les queda entonces observar el video que ya les compartí y seguir de pronto cacharreando cómo se hace un diagrama. Es algo sencillo. En resumen, para este punto, si lo pueden hacer elegantes como este, bien, y si me lo hacen con regla, pero que quede legible y le toman imagen y lo suben, no tengo ningún problema tampoco. La situación aquí es aprender. El fin de todo es aprender. Acá hay un foro que les comenté. Este foro básicamente van a participar contestando estas 2 preguntas que están aquí, la 1 y la 2, y básicamente van a leer los comentarios de los otros participantes y van a participar comentando siquiera 2 participantes de los foros. Y por último, establecer un plan de fertilización en la cual yo elijo un cultivo y a partir de lo que yo analice o profundice sobre los requerimientos nutricionales, elementos mayores, menores de este cultivo y las deficiencias nutricionales, ¿sí? Yo voy a plantear un plan de fertilización. Los planes de fertilización nacen a partir de los estudios de suelo, pero como no tenemos estudios de suelo, lo que vamos a hacer es una investigación sobre los requerimientos nutricionales y deficiencias del cultivo que elegimos. Y vamos a plantear un plan de fertilización. El que ustedes quieran, como ustedes quieran. Sin embargo, yo les recomiendo uno en que planteen las fases del cultivo, es decir, si está en época de siembra o antes de la siembra, durante la siembra, durante la cosecha, que en este plan establezcan cuál es el tipo de fertilizante, si es líquido o sólido, cuánta cantidad vamos a aplicar y qué es lo que yo quiero aplicar con este fertilizante. No sé si hay alguna pregunta. Con esto finalizo entonces la sesión de hoy presentando el módulo 3 y haciendo algunas referencias, observaciones sobre el módulo 1 y 2. Ahí hicimos una charla de discusión que fue muy agradable. Y no sé si hay alguna pregunta entonces para terminar. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada y la voy a compartir más tarde al grupo de WhatsApp. Profe, yo tengo una pregunta, pues no específicamente sobre este módulo, pero por lo menos, pues yo también estoy teniendo problemas con la plataforma para ingresar y por lo menos no he hecho las actividades de la semana 2, ya que su merced dijo que nos iba a compartir la guía y la información por correo, entiendo, ¿no? Para poder hacerlo, nos podría compartir también, o al menos a mí, la guía de la actividad de la semana 2, por favor. Voy a compartirles, creo que ya había compartido, o no sé, no recuerdo si había compartido otros módulos, pero voy a compartir los 3 módulos, el 1, el 2 y la guía de la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Por si alguna persona no alcanzó a entrar a la plataforma y descargarlos,
entonces no hay justificación aquí para que digan, no, es que no alcanza a entrar y descargar. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, la mía es la siguiente. Yo realicé la evaluación del módulo 1 y no se ha subido la calificación. ¿Es necesario volverla a repetir o cuál es el paso a seguir? Gracias. Excelente pregunta. Excelente pregunta porque se me estaba escapando, estaba dejando del tintero esta situación. Miren, ustedes aquí tienen algunas pruebas que son evaluaciones en línea. Ustedes las presentan y bueno, como siempre, yo dejé esta evaluación abierta. Abierta significa que ustedes si la pierden la vuelven a repetir hasta que la ganen, porque estaría haciéndoles un daño yo a ustedes si la limito a un intento o 2 intentos, ¿sí? Entonces, yo la dejé limitada para que usted la presente y la vuelvan a presentar hasta que la ganen. ¿Qué viene a pasar? Parece que hay un error de configuración de Sahuna en el cual ustedes presentaron la evaluación, pero la evaluación no les autocalifica. Recuerden que esta evaluación no las califico yo, se las califican ustedes mismos. ¿Por qué digo ustedes mismos? Cuando ustedes ganan la evaluación, ustedes notan que automáticamente les sale el puntaje, porque estos son evaluaciones automáticas, ¿sí? Pero no se le está viendo reflejado a usted en las sábanas de calificaciones y esto es por un error de Sahuna. Sin embargo, como ustedes saben y yo sé, Sahuna es una plataforma que funciona como una, digamos, como una máquina, no es humana. Va a tener errores, pero para eso estamos los humanos, para entender los errores de la plataforma y corregirlos. Entonces yo lo que hago es mirar quiénes ya presentaron, porque puedo tener esa posibilidad de mirar quiénes presentaron y pasarles las notas. O si no, al final de cuando vaya finalizando el módulo, yo les digo, bueno, los que presentaron los exámenes, por favor, el examen 1 me mandan los pantallazos y yo les voy calificando, porque la plataforma no les calificó a ustedes automáticamente, ¿sí? Debió hacerlo, pero tuvo un error de reconfiguración. Eso no me ha sucedido a mí solamente en este curso, sino a otros compañeros, ¿sí? En la cual pues la nota que automáticamente les debería salir porque la plataforma lo define así, no les sale porque no la ha configurado la plataforma. ¿Listo? Entonces, por esto no hay problema porque yo puedo ver quiénes han presentado y en algún momento también les voy a pedir que me manden los pantallazos de la evaluación porque ustedes pueden hacerlo y yo les empiezo a calificar. ¿Listo? ¿Queda claro entonces así? Correcto, profe. Muy amable, gracias. Señor, gracias. Listo, por esto no hay ningún problema. No hay ningún problema por esto. Yo sé, ya lo había evidenciado y quería tocarlo, se me había pasado, pero por eso no hay ningún problema, porque entre ustedes y yo vamos a mirar esa situación y se les va a calificar. ¿Listo? Entonces esto no tiene ningún problema. Y por el otro lado, compañeros, entender que hay 2 daños de la plataforma. Uno que es parcial, cuando algunos tienen el problema y otros no. Para este caso, cuando es parcial no es grave porque podemos reportar a través de Saba. Yo en el video pasado enseñé por dónde nos metíamos para reportar los casos que son parciales. Pero cuando es un daño general, que creo que en este momento es general, que no hay acceso a la plataforma, no hay ningún problema en pararnos, compañeros. Sigamos las actividades porque tenemos las guías y yo se las voy a presentar, a subir a la plataforma, al grupo de WhatsApp, para que sigamos las actividades sin ningún problema. De aquí a que la plataforma ya arregle, nosotros hemos avanzado en las actividades y cuando ella arregle la podemos subir sin ningún problema. ¿Les parece la idea? Correcto. Sí, de acuerdo. Buenas alternativas. Señor. Entonces, en un ratico voy a compartir los módulos 1, 2, 3 y la guía 1, 2, 3, porque recuerden que aquí hay personas que, incluso ayer me escribió alguien al correo, me dijo, profe, no había visto, no sabía que el curso había empezado y voy apenas a ingresar a presentarme
Imagínense cuando llevamos para la tercera semana. Pero para mí eso no tiene problema. Por eso voy a compartir todos los módulos, excepción del 4 que no ha llegado todavía, y las guías, para que estas personas no digan entonces, no pude hacer nada porque no tuve acceso a la plataforma para descargar los documentos. ¿Listo? Los que ya estamos aquí en WhatsApp, vamos a tener esa información. ¿Listo? Y con respecto a la plataforma, trabajar lo que está en la guía del módulo 3, leer el módulo 3, avanzar con esta actividad y esperar hasta que la plataforma de pronto cuadre para poder subir las actividades. Voy a estar pendiente de ustedes y a más tardar en la noche o en la tarde subo también la grabación de esta sección. Muchas gracias a ustedes por su comprensión, muchas gracias por su tiempo y muchas bendiciones a todos. Gracias, Muchas profe, a usted. Listo, profe, muy amable de igual manera y a los mismos compañeros. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego a todos. Gracias, profe. Profe, Hasta luego, muchas gracias. feliz día para todos. Gracias, profe.